Las clases de Eve, capítulo 5. ¿Cómo habla la gente? El sentido del lenguaje es muy importante y, como decía Flannery O'Connor, buena parte del trabajo del escritor está ya hecho antes de que empiece a escribir, porque nuestra historia vive en nuestra forma de hablar. No es lo mismo decir que hace calor o calorón, como se dice en Córdoba, o calorazo en la provincia de Buenos Aires. En Corrientes, el lenguaje es muy visual. Hay carteles para los accidentes de trabajo, donde muestran una ruta, un auto, un cielo. Ese cartel me está diciendo cómo son. Una señora de Amaicha me dijo, cuando le pregunté si tenía perro, un hito. Esas observaciones son importantes en una crónica de viaje, donde tengo que mirar los diarios, los grafitis, los carteles de las iglesias. Tengo que ver el lenguaje. En el lenguaje popular se dice guampear por poner los cuernos. Viene de guampas. Te uñé, dice en lugar de te rajuñé. En un café de Chile pedís un capuchino y te contestan, bueno, dama. Te preguntan, dama, ¿un café? Y te sentís como una dama antigua. En el interior hay una ausencia de respuestas cortantes. No dicen sí o no, como decimos en Buenos Aires, sino si usted quiere, si usted lo ve de esa manera, o puede que así sea, en vez de un sí definitivo. Al animal que levanta mucho la cabeza al caminar le dicen estrellero, porque mira al cielo y porque a la frente del animal se la llama estrella. Hay dos tipos de escritores, los que miran a través de una ventana, como Felisberto Hernández, y los otros, los que se meten con la gente, con la sociedad, con los ricos, con los pobres, con el campo, con la forma de hablar. Generalmente no escuchamos, hacemos juicios de valor. Para escribir hay que saber mirar y saber escuchar cómo habla la gente. Mirar bien a fondo y escuchar a fondo es necesario para los que quieren escribir. Un día me invitaron a una charla de señoras a las que le habían puesto el nombre de tertulia. Una señora me dijo, ¿cómo sabés escuchar? Pero escuchar no es una virtud difusa o divina, es algo que se aprende. No falta talento ni inteligencia en la Argentina, falta disposición para escuchar. Hay que ponerse afuera de uno mismo, pero si pensás que el afuera es algo detestable, no salís de vos y estás mal colocado para interpretar al otro. Uno no puede ponerse por encima de lo que va a escribir, porque los juicios de valor obturan. Si escuchás a una persona de otro nivel social y reparás solo en las incorrecciones del habla, entonces no vas a entender lo que pasa. El personaje se tiene que mostrar como tal a través de lo que es y de lo que dice. Si quiero escribir, debo apropiarme de la lengua de mis personajes de forma particular y no dejarlos hablar en abstracto ni tampoco engolosinarme con las palabras. Pero, ¿cómo hago para apropiarme de un modo particular de hablar utilizando la lengua que es el instrumento común? Debo atender a cómo habla mi personaje, reflexionar acerca de él. A mí me interesa el lenguaje, no tanto la entonación ni los tonos de la voz, sino la coloratura de la voz. A los paraguayos los pescás escuchándolos hablar, a través de la tonalidad, de la coloratura de su voz, que es muy distinta a la de un peruano o a la de un porteño. La voz del peruano es más espesa, un brasileño de Río parece que hablara con la nariz. Y si vas a la frontera, ya en Río Grande, encontrás un castellano brasileño. Los chilenos suben la voz y les sale aguda. Eso ya tiene que ver con otra cosa, sin importar lo que vayan a decir. La tonalidad los delata y nos ayuda a armar el personaje. En Cuba, en vez de decir me agarró la ira, dicen me salió el yo capitalista. También dicen, para expresar que podés sentirte cómodo, acogínate, de cojín, almohadón. A una escala más literaria, Dostoyevsky escribió y murió para siempre, que no es lo mismo que se murió, así nomás. En los periódicos paraguayos encontrás titulares como se murió en un tiroteo en medio de una serenata. Aquí el lenguaje propone situaciones contrastantes que también inspiran para escribir. O como decía una señora paraguaya que trabajó en mi casa, yo voy por la vida sin por delantear a nadie. Los paraguayos son distintos, son insólitos porque aparece un elemento raro en el lenguaje y en la forma de ser. Usan expresiones como muy mucho, por exagerado, demasiado. Y no era dueño de su lengua cuando quieren decir que usaba malas palabras. Son formas que también se utilizan en el norte argentino.
El castellano que se habla en el Paraguay tiene impronta guaraní y la frase se construye con la anexión de dos sustantivos. En lugar de ladrona de coches dicen robacoches. En vez de decir barrio que mira al lago, lo llaman barrio Miralago. A la plata enterrada que buscan en el Paraguay, los descendientes de los guerreros, suponiendo que podrían encontrar tesoros escondidos, le decían plata entierro. Es un lenguaje sintético que emplea palabras nuevas y que es propio del lugar y habla de la mentalidad de la gente. La Asociación de Gays del Paraguay se llama Paragay. En guaraní a internet lo llaman ñandutú guazú. Y en la Patagonia escuché a un carpintero paraguayo decir jipuche para definir la mezcla de hippie y mapuche. ¿Lo quiere en blanco? Legal. ¿O en jipuche? Preguntó el hombre. Una vez en Diamante, una señora que estaba sentada a favor del río, esperando a la noche para ver las luces de Coronda en la provincia de Santa Fe, me dijo, viera cómo loquean las estrellas, que no es lo mismo que decir cómo brillan o titilan. El lenguaje define a los personajes. Mansilla, que fue militar, escritor, dandy y el excéntrico sobrino de Rosas, decía que escribir no es escribir bien, sino comunicar una experiencia. Se comunica con la emoción y con el sentimiento a través del lenguaje. Él se refería a esto en una época en que los argentinos valoraban a los escritores españoles que eran retóricos y barrocos. Aunque se lo empezó a reconocer recién en 1920, Mansilla marcó el comienzo de una generación de escritores que inauguraron el estilo argentino directo, simple y gracioso, los que empezaron a escribir como se escribe ahora. Admiraba a Fray Mocho, que anticipó al tango reo y utilizó un lenguaje campero, junto con escritores como el gordo Guido Spano, que, como Onetti, pasó los últimos 20 años de su vida en la cama. Escribieron sobre el porteño que se va a Europa a gastar lo que ganó en el campo, un grupo que nació del ascenso social. Las tónicas de los porteños surgieron en esa época. Si es caro es bueno, dicen, lo compré en tal lugar. Viajan a ciertas ciudades de Europa porque es lo que hay que ver. Mansilla decía que Fray Mocho comunicaba un mundo. Y eso es lo más importante, porque lo formal después se puede corregir fácilmente. En Fray Mocho leo pa en vez de para. Algunos de mis alumnos leen para porque supone que pa no corresponde al universo literario. Y si vos lees para cuando ves pa, estás arrojando fuera de tu campo visual y de tu campo de aprehensión no solo el lenguaje, sino a todo ese sector de la población que no habla correctamente. Tienen la idea de que escribir bien es como hablar correctamente. Por eso no dan Fray Mocho en las escuelas. Pero con ese criterio no registraríamos a gente de otros sectores que no fueran de los estratos medios o intelectuales. Existe toda una tradición, y pienso desde Mijo el Doctor, donde se establece una relación de incomprensión entre el padre y el hijo. Hay un antropólogo que dice que si los pueblos primitivos supieran la decisión que se va a producir entre padres e hijos cuando mandan al chico a la escuela, cuando lo occidentalizan, no lo mandarían jamás. Y aún ahora es un problema educativo. Si se educa a un chico de una villa y en la escuela le dicen así no se habla, cuando va a la casa lo corrige al padre. Hay un drama en estas relaciones, pero es un drama interesante. Cuando empecé a trabajar en una escuela a los 17 años, tenía un grado malo, de chicos muy terribles. Daba clases de vocabulario, les tenía que enseñar antepasado, por ejemplo. Ellos escribían, yo tengo un barrilete antepasado. Las intenciones poéticas también conspiran contra un cuento. En poesía había una época cuando se usaba el término vertical para definir a una geografía. También se decía cuánta geografía deslumbraba nuestros ojos. Un ejemplo de Fray Mocho que define al personaje y demuestra que lo observó y lo escuchó bien es: vea, señor comisario, yo venía a verlo para un asunto que tal vez no sea de cosa, justicia, ¿sabe? Pero ¿qué es humanidad? Y así le dije a mi sobrina Paulita, la mujer de don Chicho, ese almacenero italiano que está aquí a la vuelta de la cuadra. No, mijita, yo me vi a ser comisario, que a ser cristiano, aunque sea en la provincia y haya venido a la sesión. Y aquí me tiene, señor, que vengo a traerle una consulta. Sin conocerlo, confío no más que en su buen corazón. El idioma campero es muy revelador de una forma de vida y de una mirada diferente del mundo. De un paisano que se cayó del caballo. Otro paisano me dijo, refiriéndose al cielo estrellado, se quedó mirando las astronomías. También se dice de algo extenso, es largo como amor de sonso. Para definir a una persona complicada dicen, da más vueltas que perro para sentarse.
O lo que me dijo una vez un paisano que quería mucho a su caballo. Si uno lo mira de frente, hasta parece un cristiano. El contexto le da un marco al lenguaje. Juan José Morosoli fue gran conocedor de la gente de campo y de su forma de hablar. Tenía mucha capacidad para vincularse con la gente. Él escribe solo una pequeña porción de todo lo que sabe y reconoce que el idioma de campo es parco. Decía: hijos son de las mujeres, de un gaucho finado. El joven bien montado dice: no estaba lejos de ser mi padre. Y como la señora del pueblo Diamante, su personaje un Pierres, después de trabajar todo el día en el horno de ladrillo, se preparaba un mate y se sentaba frente a la noche fumando. En la novela Sama, lo más importante es el lenguaje. Antonio Di Benedetto se mete en su personaje y crea un lenguaje neutro que no es histórico de novela histórica, sino actual, pero que nos lleva a otra época, 1790. Y desde Diego de Sama, ese personaje mujeriego como él, Di Benedetto da rienda suelta a sus deseos mientras describe la espera hasta que lo cambian de puesto. El personaje principal se siente anclado a un destino mientras está convencido de que merece otra cosa. Esto es un sentimiento muy actual, algo que sigue pasando. De las órdenes de España, dice, llegaban lejos y tarde. Describe un cuarto como oscuro y húmedo, agobiado por muebles miserables. Los mandombles son golpes de sable, la bolsa, monedero. Tenía mala fama, por desnutrida, no por cerrada. Di Benedetto es consciente de que en los lugares subdesarrollados la gente se deteriora más y describe a un personaje como con una figura estropeada con los años, la enfermedad o el vicio. Isidoro Blanstein hizo también algunos hallazgos lingüísticos. Jugaba en sus cuentos de anticonferencias con los nombres de los negocios, con las marcas, trabajando con el contraste. Blanstein cuenta: de chico me tenía intrigada una propaganda que salía en la contratapa de la revista Chabela, que era la revista que compraban mis hermanas. El slogan decía: sabe a gloria. Yo miraba y miraba a la nena que mordía la salchicha, miraba la leyenda y no entendía. Confundía el sabor con el saber. Después comprendí que entre las dos cosas está el recuerdo. Hay palabras del repertorio de otros que no me gustan, no me llegan o no me resuenan. Finisecular o rizomas son palabras que nunca usaría. Insoslayable tampoco. La gota de agua orada a la roca. Aprendíamos en la escuela. Qué exageración del lenguaje, nadie hablaría así. Otro ejemplo: bruma es una palabra inusual. Burbuja de bruma, fácil para el llanto, es llorón. En vez de médico dicen viejo galeno. Te regalaré no se dice. En Buenos Aires se usa la paráfrasis te voy a regalar. El lenguaje es lo que es, de lo que me tengo que valer para escribir. Uno tiene un repertorio de palabras propio, pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para no engolosinarme con ciertas palabras que me fascinan? No hay que dejarse llevar por las palabras. Las palabras son arenas movedizas de las que hay que evitar agarrarse. Además del lenguaje está la puntuación, que es la respiración del texto. La gente que puntúa con frases muy cortas no comunica bien. Son como esos pajaritos que hacen pasos cortitos. Un texto de frases cortas es más trabajoso para el lector, porque no hay un sujeto atrás. Falta un narrador que hile mínimamente. He notado que según qué profesión tiene el que escribe, cuenta diferente. Los de letras cuentan largo, los psicólogos cuentan psicológico. Yo, en una época acostumbrada a dar clases de filosofía, usaba mucho el paréntesis o los dos puntos, que son explicativos. En mi familia había vascos e italianos. Cuando la familia se juntaba, cada tanto mi tío Domingo, el vasco, traía 1 kilo de masas. Se quedaba 2 horas sentado y no hablaba. Sí, sí, respondía. Los italianos eran mucho más expresivos que los vascos, que eran muy parcos. El italiano piensa que la palabra es gratis. Eso es extraño, porque por un lado le concede a la palabra un valor importantísimo y por otro no la toman tan en serio. En nuestro país, con tantas etnias y orígenes diferentes, cada familia es distinta y es diferente el valor que le damos a la palabra. Eso es sumamente interesante.